la cruz símbolo del poder, en donde vamos a recordar, hermano, que la cruz, hermano, no es de una manera de adoración. O sea, usted no viene aquí a entregarle una ofrenda a la cruz, no le canta a la cruz, hermano. Es para representar lo que el Señor Jesucristo hizo. Obviamente la cruz que el Señor Jesús cargó estaba más grande, está como un cuartito más o menos. Estaba más grande, estaba más pesada, hermano. Y no quedó nada, aunque anden ahí vendiendo que la astilla, hermano, tiene milagros. No. Es un símbolo nada más. Hemos estado escudriñando que las cosas del Antiguo Testamento eran justamente eso, un símbolo, una sombra, hermano, de lo que iba a venir, del Antiguo Testamento al Nuevo. Y nosotros estamos escudriñando a lo largo de esta semana muchas de esas figuras y sombras que pasaron. Estuvimos viendo citas, hermano, del Nuevo Testamento que son base del Antiguo. Por ejemplo, lo que vimos en Hebreos, lo que vimos nosotros en el libro de Juan, son tomados del Antiguo Testamento, hermano, y lo venimos a enseñar. Y ahora vamos a ver nosotros una figura más. Esta figura, hermano, que es la cruz. La cruz, hermano, fue enseñada en el Antiguo Testamento. Así que vamos a ver, son unos minutos para después pasar. Porque la cruz, hermano, es símbolo de poder. Todos allá afuera, hermano, creen que los superiores es lo máximo, pero no. Vamos a ver el día de hoy, hermano, cómo es que el Señor Jesucristo tiene poder, tuvo poder, hermano. Él tiene esos poderes, hermano, que no andan ahí haciéndose invisible y teniendo guapura. No. El Señor Jesucristo, hermano, ni dinero tenía, hermano. Nos va a enseñar que el poder realmente radica en Él y no en un símbolo como la cruz. Sino que lo que vamos a ver, hermano, es que a través de ese sacrificio perfecto, único, trae consigo ciertos cosas buenas, hermano, que que les voy a enseñar ahorita. Y yo quiero que escudriñemos este pasaje. Vayamos primero a Números, capítulo 21. Números capítulo 21, usted me dice cuando ya esté. Versículo 4. ¿Ya está? Números 21, 4. El pueblo de Israel, una generación nueva, porque la vieja no había creído y la generación pasada se fue quedando, se iba quedando, pero esta generación que traía Moisés ya en los últimos capítulos o momentos de su vida, se va a encontrar con una generación como la que ahora estamos nosotros viviendo en el mundo. Generación, hermano, que también es incrédula, generación que también le cuesta trabajo creer, entender, obedecer. Y dice la palabra de Dios, versículo 4: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. No los dejaron pasar, hermano. No los dejaron pasar los edomitas y prefirieron rodearlo. Y se desanimó el pueblo por el camino, porque era el camino más largo, hermano. Imagínate rodear un país completo, caminar y rodearlo. La gente se desanima. Hay hermanos que se desaniman, hermanos de las iglesias que se desaniman,
porque el camino no es fácil, el camino del cristiano no es fácil, hermano. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, a manera de murmuración, a manera de queja, hermano. Lo que siempre hacían. Esto es lo que siempre hacían y da curiosidad, hermano, porque es cada generación, o sea, no hay una generación que sea distinta, sino que en sí el mundo entero, hermano, así es, se queja de los precios, se queja del salario, se queja de la inseguridad, de todo, hermano. Y se quejaron no contra cualquiera, sino contra Dios y contra Moisés, que Moisés aquí finge, hermano, en un papel importante. Y dicen los del pueblo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Venían caminando, les reitero, rodeando esa nación. Obviamente no tenían los recursos. Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan, que, hermano, tan liviano. Imagínese, hermano, menospreciando la comida de Dios. Menospreciando, haciéndola de menos o haciéndola poco, hermano, del agua y del pan. Ya estaban hartos de esas hojuelas del maná, pan del cielo, hermano, comida celestial. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Esas serpientes ardientes, hermano, no es que estaban bien calientes, ¿verdad? O sea, tenían una temperatura, ¿no, hermano? Entendemos que tenían, ¿qué, hermano? Veneno. Ahora me estoy acordando de un personaje. A mí me gusta mucho eso de los animales, menos los domésticos. Pero este personaje que sale en History, llamado Frank, lo acaban de morder una serpiente, hermano. Sí es bien aventado. Y se fue a Tailandia y lo mordió una cobra escupidora, hermano. Y ahorita se anda quebrando, ¿eh? Si lo conoce, usted ha visto ahí uno que otro clip, ¿sabe quién es? Está ridículo porque siempre anda con sus chanclitas. Y salió en las noticias, hermano, que se estaba muriendo porque le escupió una cobra. Así que Dios envió serpientes venenosas, mordían al pueblo, está mal dicho que lo picaban, los mordían. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes venenosas. Y Moisés oró por el pueblo. Ayúdeme con el 8, por favor. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Había el problema grave desde el inicio, que no estaban contentos con lo que estaban haciendo, que era caminar, porque los edomitas no los dejaron pasar. Ante eso ya estaban hartos del pan, del agua. Imagínense, agua natural, hermano. Ya quisiera uno, ¿va? Ni había ni una coquita. Y tenían el problema del pecado de la murmuración, sobre todo en su corazón, haber puesto el porqué. Dios se molesta, envía estas serpientes hermosas con veneno, evidentemente un veneno tóxico, hermano, que hacía que se murieran. Y Dios le dice a Moisés cuál es la solución: hazte una serpiente grande, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, tenía que mirar a la serpiente de bronce, y ¿qué dice ahí? Y vivía. Esa historia, hermano, es una historia muy bonita, no nada más por esos hermosos reptiles, sino la enseñanza tan profunda que trae, hermano, tan pocos versículos. Algo tan profundo, hermano, que yo quiero que usted el día de hoy vayamos a entender. La cruz, hermano, es un símbolo
de poder. Es un símbolo, hermano, que trae ciertas características, no sé si llamarle poderes o decir ciertas cosas únicas de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Yo quiero que usted analice esta historia que seguramente se la sabe, hermano, porque trae un sinfín de símbolos. Todo está lleno de símbolos. Esta historia de este capítulo 21 de Números. Y quiero ir empezando, hermano, porque hay un problema que es que el pueblo estaba pecando. Ese es un problema, hermano. Hoy en la actualidad el mundo entero tiene un problema porque pecamos. Diga conmigo, pecamos. Pecamos, hermano. Ese es un problema. Y ante tal problema, Dios siempre trae la solución. Diga conmigo, Dios trae la solución. El pueblo estaba en pecado, primero porque no creyó, estaba de quejumbroso, estaba murmurando. Así que la murmuración la vamos a llamar como un pecado general. Porque hay algunos que pueden murmurar y decir, es que el pecado de la murmuración no es tan grave, no es tan grande. Puede ser que tú murmures contra alguien, pero ya que murmures contra alguien que le sirve a Dios y contra Dios, se vuelve grave. Así que hay un problema y Dios envía la solución. ¿Cuál es la solución? Levantar un asta con una serpiente de bronce, hermano. Este metal, hermano, que es moldeable, que tiene muchas características buenas dentro de la construcción, hermano, dentro de su casa. Sus tuberías de gas, ¿de qué material son, hermano? El cobre y el bronce, hermano, vienen a ser prácticamente lo mismo. Es un metal, hermano, que nos funciona para ciertas actividades domésticas. Y es muy peleado, hermano. Hay personas, sin contar a Epifanio, que se dedican a recolectar estos cables, hermano, y a pelarlos. ¿Les va bien cuando juntan sus buenos kilos? ¿Sí o no? Como en 400 pesos, no sé, ya se bajó el EPI, pero póngale usted 400 pesos el kilo de cobre, hermano. El cobre y el bronce, hermano, que es este metal que en la Biblia lo maneja como bronce, porque es ya un término muy, muy viejo, es un símbolo, hermano, también de juicio, de fuerza. Recordemos que el Antiguo Testamento estaba lleno, sus instrumentos, la mayoría de ellos, de 2 metales preciosos. Dios maneja 3 metales: el cobre, la plata y el oro. Y dentro del tabernáculo había instrumentos, muebles de bronce o de cobre. Por ejemplo, usted recordará el lavacro de bronce, el altar también de bronce, etcétera, hermano. Estos instrumentos, cada uno de ellos del tabernáculo, representaban algo o alguien. Así que esta serpiente iba a ser levantada de este metal que representa juicio. Dios estaba juzgando al pueblo por sus pecados. Y aparte de representar juicio, el bronce, hermano, representa purificación. Diga conmigo, purificación. El lavacro de bronce, literal, era un lugar donde los sumos sacerdotes tenían que, ¿qué? Lavarse, limpiarse. Entonces, yo quiero que usted vaya entendiendo hacia dónde vamos a ir con esta asta de bandera, o esta asta, perdón, de la serpiente venenosa, que es un símbolo de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Fíjese bien, vamos a leer las últimas partes. Desde el versículo 5 de Números, dice, presta atención, porque vamos a ir ya profundizando. Habló el pueblo contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en dónde? En este desierto. Así somos, hermano.
A veces decimos, ¿para qué nacimos? Para venir a este mundo a sufrir, a no tener, a nacer en una familia que no lo tiene y están en escasos recursos, hermano. Hay personas que reniegan de sus familias porque toda su vida, o la mayoría de su vida, desde niñez o quizás juventud, los criaron con escasez. O viceversa, puede ser también que hayan crecido en una familia donde les den todo, y como les dan todo, los dejan. Ahí tenemos el caso del que está en el bote por haberle pegado a una mujer. ¿Lo tenía todo o no lo tenía todo? Y ahora todo su dinero lo tiene en una celda. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? O sea, estábamos bien en el mundo. Hay mucha gente, hermano, que cree que está mejor en el mundo que estar en el reino de los cielos, que estar en el reino de Dios. Pues no hay pan ni agua. Imagínate, hermano, es grave que alguien diga no hay pan y no hay agua. Porque no estaban menospreciando esa agua que salía de la roca, no estaban menospreciando el pan que descendía. Lo que realmente estaban menospreciando, hermano, el mundo, es al Señor Jesucristo. Él representa el pan y el agua. El que venga a mí y tenga sed y tenga hambre, yo soy suficiente ¿para qué? Saciarlo. El Señor Jesucristo, hermano, es lo único que debe de haber en el mundo, pero la gente normal, la gente corriente, la gente que no entiende de estos símbolos de poder, no entiende que el Señor Jesucristo representa el pan y el agua y que es suficiente para andar en este mundo. Es lo único, hermano. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Porque no solo de pan, hermano, podemos vivir, no solamente de la comida rica que sí hay en este país, que es una gastronomía muy amplia, muy vasta. No. Para que tu alma y tu espíritu, hermano, tengan vida, tú necesitas de Cristo. No necesitas de nadie más. ¿De quién necesitas? De Cristo. Así que la gente, hermano, el mundo entero está harto de Cristo. Lo tuvieron con ellos. El Señor Jesucristo estuvo mínimo 33 años en la tierra. Disfrutarlo como niño, como bebé. Imagínense, hermano, qué bendición para las mujeres cargar al Señor Jesús de bebé. ¿Sí o no? No sabemos cuántos chistes se contaba, cuántas graciosidades hacía, si aventaba la papilla o no. No lo sabemos, pero qué bendición era haber tenido al pan y al agua. Pero el mundo no lo quiso. Nuestra alma tiene fastidio de este pan que lo menospreciaron. A Cristo lo menospreciaron. Diga conmigo, a Cristo lo menospreciaron. Lo hicieron menos. ¿Quién es Cristo? Ya hasta la fecha, hermano. A Cristo hoy muchos no lo reconocen. Piensan que es un personaje, como si fuera Cantinflas o el gordo ese ¿cómo se llama? Capulina, eso se llama, de su época. O un personaje actual, hermano. Piensan que Cristo es un personaje, pero no se encontró su cuerpo, hermano. Su cuerpo no se encontró. No hay una tumba que diga aquí reposó el Señor Jesucristo, aquí reposó, y no hay una lápida, no hay, hermano. No dejó nada. Fíjese bien este problema tan grave que tenemos en el mundo hoy en día. Estas generaciones siguen igual o peor, porque traen nuevas ideas, nuevas formas de pensar, nuevos espíritus, hermano. Y el problema sigue siendo el mismo. Pero yo le voy a decir algo. Cuando hay un problema, Dios envía la solución. Diga conmigo, Dios envía la solución. En el mundo entero, hermano, había pecado. Desde el inicio había pecado. Y Dios planeó la solución desde el inicio. Él lo sabía. Él sabía que el hombre era pecaminoso desde su naturaleza y envió la solución desde el inicio.
lo mismo, las mismas figuras, la misma serpiente, el mismo veneno, pero no fue de una mordida, fue un veneno aún más profundo. Dice el versículo 6: y Jehová envió entre pueblos serpientes ardientes, venenosas, hermano. Ese veneno es igualito y representa y significa lo mismo, hermano, que el pecado. Dicen, hermano, leyendo historias, anécdotas de personas que han sido mordidos, que se siente como un ardor por dentro, hermano. Si ya te mordió un gato, ya te rasguñó, ya sientes que tienes así la mano, así como... ¿Sí o no? Es filoso las uñas de los gatos. Imagínate, hermano, una serpiente venenosa que te muerda, si quieres tú, desde el talón. Porque entre más grandes y más se puedan erguir, o sea, levantarse, pues más facilidad hay de que te muerdan en otra parte blanda, hermano. A los que han mordido dicen que ese veneno es como un ardor. Y el pecado es lo mismo, hermano. Entra, te muerde y te empieza a consumir por dentro el pecado, hermano. Te empieza a arder, empiezas a sentirte. Por eso es que el infierno, hermano, es un símbolo o refleja fuego, ardor, que te estás quemando. El pecado te está quemando por dentro. Así que Dios las envió Dios, hermano, estas serpientes. Y en el mundo, hermano, hoy en día nosotros estamos rodeados, hermano, de esas serpientes, que es el pecado. Tú ves algo, hermano, que te gusta y que sabes que es incorrecto y te mordió. Estás muriendo por dentro. La solución es la correcta. El pueblo, al ver que se estaba muriendo, hermano, acudió a Moisés. Que aquí Moisés también viene a reflejar una parte de ser un mediador, alguien que va a interceder por el pueblo. Lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a esta tierra a ser intermediario. La solución para que podamos tener un acceso al Padre, hermano, es Cristo. No nos podemos brincar al Señor Jesucristo. O sea, su sacrificio no puede ser en vano y no puede ser menospreciado. Cristo vino como intermediario entre nosotros y Dios. Fíjese el versículo 7. Dios envía la solución ante el problema. Y la solución de Dios, hermano, es esta. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. El mundo reconoce que es un mundo pecador, hermano. Tú reconoces que eres pecador, ¿sí o no? Lo reconoces. Si no lo reconoces, entonces estás pecando. ¿De qué? De una soberbia infinita. Estás reconociendo que eres santo. Y no, el único santo aquí es Cristo. No hay nadie más. Aunque Él ya no esté en este mundo, esté en su propio mundo, en su propio reino, Cristo, hermano, sigue siendo santo. Entonces vino el pueblo a Moisés y le dijo: hemos pecado, reconocemos que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros, murmuramos, hablamos mal contra Dios, hablamos mal contra ti, que eres un intermediario, y el mundo entero hace lo mismo. Pecamos, hermano, y pecamos contra Dios, contra sus mandamientos. Eso es pecar contra Dios. Pecamos contra el Señor Jesucristo también. Así que ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Eso es lo que deseamos, hermano. Que ya no haya pecado en el mundo, que ya no haya esas serpientes, esos demonios, esos espíritus, hermano, que hacen a que tú peques. Porque la lucha no es tuya, es contra esos principados. ¿Cuál es la solución? Que Dios envió algo. Fíjese, versículo 8. Y Jehová le dijo a Moisés, al que estaba fungiendo como intermediario. Y Dios igual le dijo al Señor Jesucristo: vas a morir de una manera
cruel. Hazte una serpiente ardiente, una serpiente venenosa, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, ¿qué? Vivirá. No es que Cristo es la serpiente, no. Fíjese bien. Como es de bronce, y le dije que el bronce representa, o el cobre representa juicio, Cristo por un instante, por un momento se hizo pecado por nosotros. Cargó sobre él el juicio que te tocaba a ti y a mí, hermano. Fue levantado para decirle al mundo entero que la solución es mirar a Cristo. Y no solo era mirar, hermano, porque si lo viéramos de forma literal, lo que pasó es que si te mordía una serpiente y tenías que mirar el asta, vivías. Pero eso sabemos que es casi imposible en el sentido, hermano, de que si ahorita te muerde una serpiente, tú necesitas un ¿qué, hermano? Un antídoto. ¿Sí o no? Entre más venenosa, menos posibilidades tienes, hermano. Cristo, hermano, viene a fingir o a fungir esta función de la serpiente, porque Cristo vino a entablar un juicio. Cristo vino a hacerse pecado. Recordemos que hubo un momento en el que primero le decía Padre, y después ¿cómo le llamó? Dios. Un momento estamos viendo que hay una conexión entre el Señor Jesucristo y Dios, pero por otro momento ya no le responde. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Cristo ya estaba cargando tu juicio que nos tocaba, hermano. Ponla sobre un asta, levántala, que todo el mundo la vea. Y cualquiera que fuere mordido, o cualquiera que tenga ese pecado, cualquiera que se esté consumiendo por dentro, se esté quemando como ese veneno, tiene que mirar el sacrificio de Cristo. Pero no solo es mirarlo, hermano, es creer. Diga conmigo, es creer. Porque los católicos y todo el mundo, hermano, tiene su Cristo crucificado. Pero si realmente creyeran, no lo tendrían ahí. Cristo, hermano, resucitó. Cristo, hermano, bajó de esa cruz, muerto. Lo pusieron en una tumba, pero resucitó. Eso es poder. Versículo 9. Dios da la solución a tal problema del pecado de la humanidad. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce, y ¿qué? Cristo, hermano, vino a morir por ti y por mí. Él fue crucificado en esa asta, en esa cruz fue levantado, y al igual que la serpiente trajo consigo todo el pecado de la humanidad. No de uno, no de dos, no de tres, no, de todos, de millones, y millones, hermano, de personas en el mundo. Eso es poder. Para que un hombre lo soporte, para que una deidad soporte tal pecado, hermano, eso es realmente poder. Es por eso que este simbolismo, hermano, lo debemos de entender. Tú ves la cruz y vas a decir, esa cruz representa mucho poder. No te imaginas cuánto. El poder de una persona haber sido muerta por mis pecados. Él se sacrificó. No hay ningún Dios, hermano, que venga a este mundo a sacrificarse. Y si así fuere, no se levanta, no se resucita. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2.
Puestos los ojos, cuando tú, hermano, te sientas mordido por una serpiente, por un pecado, vas a poner los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús, en el Señor Jesús. Puestos tus ojos, no los míos, no vas a agarrar los míos, ni yo voy a agarrar los tuyos. Tus ojos deben de mirar a Cristo, el autor y consumador de tu fe. Es decir, hermano, que si tú crees que Él vino a este mundo a morir por ti y por mí, Él es el autor y Él es el que lo hizo, el consumador de tu fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, todas esas mordidas, todos esos pecados, Cristo los recibió, hermano. No quiero ni pensar qué sentía Él de cargar tanto pecado, hermano. No quiero ni pensar cómo se sentía Él. Si a veces una persona que te cuente sus problemas ya te dejó una carga emocional, ¿sí o no? Ahí estás ahí escuchando, ¿no? O no has visto ese TikTok de me tocas y me vas a conocer. Así seguramente varios, hermano, se ponen a platicar con personas y los descargan. Cristo tenía en su cuerpo todos los pecados de la humanidad, menospreciando el oprobio, y se sentó ¿a dónde, hermano? A la diestra del Padre. En este tiempo que me queda, hermano, yo quiero mostrarte el poder que trae consigo el que Cristo haya sido crucificado. ¿Representa algo la cruz? Sí. Para nosotros, hermano, es un símbolo muy importante. Es un símbolo, hermano, que cada vez que lo veamos, no es por ser religioso, no es para que tú te persines aquí, que me acuerdo, mi cartera. No, hermano. Cuando tú ves una cruz, vamos a recordar el poder que con ello tuvo que tener Cristo. Porque aunque vino siendo hombre, sí tenía un poder. Tenía muchos poderes Cristo. Esa cruz es un símbolo, primero, de llamar gente. Es decir, la cruz es un símbolo de un discipulado. La cruz, hermano, representa que Cristo llamaba a personas, porque Él quiere que todos nosotros carguemos nuestra propia cruz. Tú no vas a cargar la cruz de tus padres, tú no vas a cargar la cruz de tus hijos, tú vas a cargar tu propia, ¿qué, hermano? Cruz. Y esa cruz vas a cargarla y vas a seguir a Cristo. Tú no vas a cargar las otras cruces, hermano, porque Cristo te va a decir no. Tienes que dejar a tu padre y a tu madre, a tus negocios, lo que tú quieras. ¿Quieres seguirme? Vas a cargar tu cruz y sígueme. Eso es un símbolo de poder. No te pide dinero, cuota para ser un discípulo. O se ve que en las escrituras les pedía dinero a los discípulos para ver un seminario. Vamos a ver cuántos seminarios hay. Si eran dos, hermanos, que si Cristo hubiera cobrado en 100,000 pesos, ¿cuántos no se hubiera echado mi Cristo? Pero ya hay personas que cobran por discipulados, por seminarios, hermano. La cruz, hermano, es símbolo de sanación. Diga conmigo, sanación. Literal, en la serpiente, si volteaban los judíos, los del pueblo de Israel, a voltear a ver el asta con la serpiente, dice que vivían. Eso es una sanación. Pero esa cruz también representa sanación. Diga conmigo, sanación. No solo Cristo se llevó los pecados, no. O sea, sigue sin poder, porque si hubieran sido nada más los pecados, lo estoy limitando.
perdón Dios, se llevó también las enfermedades. Cristo en esa cruz se llevó las enfermedades, los dolores. Lo que tú sientes en tu cuerpo, Cristo también lo ha de sentir. Ahí en esa cruz. Que me duele la cabeza, que tengo migraña. No sé, hermano. La única que me genera ese dolor es mi esposa, pero no sé usted cómo se ha sentido. Cristo, hermano, en esa cruz se llevó las enfermedades. Sufrió dolencias, hermano. Miren lo que dice en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Todos esos pecados Cristo los llevó sobre el madero. Por eso es que la cruz le pesaba, hermano. Porque si sabe usted que si cargamos con la espalda o hacemos lo más que podamos aquí, no cargamos tanto, ¿verdad? Como hombre quizás la madera no le pesaba, le pesaban tus pecados y los míos. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, que eso es lo que realmente Dios quiere, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos como sanados. Por esa herida, hermano, es que tú tienes sanación. Cada vez que veas esa cruz, símbolo de poder, recuerdes que al Señor Jesucristo le aventaron una lanza, le picaron, le abrieron, hermano. No vaya a creer usted que rebotó, no, le abrieron. Por esa herida eres sanado. La cruz, hermano, es símbolo de victoria. La cruz, hermano, es símbolo de victoria. Y despojando. Cómo me gusta ese versículo, hermano, que me lo he aprendido completo, pero ya te va a ver. Y despojando a los principados y a las potestades. Los despojó, hermano. Imagínate, hermano. Si con todo respeto ahí con los que están despojando en el Estado de México, para no decir municipios, se han de sentir feo. Cristo los despojó. Anuló un acta de decretos. Con su muerte anuló. Hermano, si tú tienes una deuda en el banco, la única manera de anular tu deudita es muriendo. Cristo anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Es que Él hace esto, es que Él hace el otro, es que Él murmura, es que Él peca, es que Él está en esto. Lo anuló. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? A la cruz. Yo me imagino al Señor Jesucristo, fíjense, si tendió sus sabanitas, mi Señor, bien bonito, ya me imagino, con perfumito y todo. Cuando usted, hermano, ha visto esos negocios que dice regreso en 5 minutos, ¿sí o no? En 1 hora. Hay un letrero invisible, ya lo vi, lo clavó en la cruz. Clavó el acta de los decretos, ahí la clavó, ahí está clavada en la cruz. Y los despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, hermano, triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. Ya vi ahí la nota que Cristo puso: les gané. No que muy picudos, para no decir groserías santas aquí. Cristo, hermano, ahí les dejó un clavito
y les dijo: ¿dónde están esos que decían que me iban a ganar? ¿Dónde está? Por eso es que lo ven esas huestes. Murió, resucitó, fue a su casa, les quitó las llaves y todavía ahí se las clavó. Nos vemos en quién sabe cuánto tiempo. Cristo, hermano, la cruz representa victoria. Diga conmigo, la cruz representa victoria. La cruz representa victoria. La cruz, hermano, de Cristo representa expiación y sacrificio. Él siendo la ofrenda. Él, hermano, siendo ese cordero pascual, pasó de largo sobre el enemigo. La cruz representa expiación y sacrificio. Cada vez, hermano, que tú veas la cruz, vas a recordar que Él murió. ¿Y qué es la expiación, hermano? La limpieza de tus pecados. Ya vimos ahí en primera carta de Pedro, capítulo 2, 24, la primera parte, que Él fue la ofrenda perfecta. Llevó los pecados en su cuerpo y sobre la cruz de madera, que es el altar, murió en sacrificio vivo por ti y por mí. Cada vez que tú veas esa cruz, hermano, es símbolo de poder. Diga conmigo, es símbolo de poder. Nadie va a morir por tus pecados, hermano. Nadie. La cruz, hermano, representa esa victoria sobre el pecado y la muerte. El pecado y la muerte, hermano, perdieron contra Cristo. Diga conmigo, perdieron contra Cristo. La muerte y el pecado, hermano, perdieron. No vaya a creer usted, hermano, que ganaron. Ay, ganaron. No. Cristo, hermano, al estar en esos últimos momentos de su vida, la gente lo veía. Las mujeres estaban abajo, llorando. Él estaba clamándole al Padre, porque Él ya tenía un sufrimiento y un dolor que no nos podemos imaginar. Pero le estaba ganando al pecado y a la muerte, hermano. A ese veneno que te consume, a ese ardor que sientes por dentro, Cristo le estaba ganando. Es por eso, hermano, que cuando tú y yo pecamos, que si te sientes avergonzado, te sientes mal por pecar, debes de recordar que ya alguien lo hizo y no le correspondía. Si así, por esos instantes, te sientes mal, te sientes avergonzado, te sientes que estás haciendo mal, imagínate todo el tiempo que Cristo padeció por los pecados de todos. La cruz, hermano, esa cruz que trajo al Señor Jesucristo, también trae un poder especial. Hoy que el mundo, hermano, está en constante pelea, en constante lucha, hermano, hay divisiones por todos lados, hermano, hay forma de pensar y todos quieren pensar como unos y otros como otros, y hay un revoltijo, hermano. Cristo, por medio de esa cruz, trajo un poder que ningún superhéroe te puede dar, y es reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. Cada vez que tú veas esa cruz, que es un símbolo de poder, recuerda que el poder que trajo Cristo es la reconciliación. La reconciliación, vamos a verlo de esta manera primero, de dos pueblos, judíos y gentiles. Los judíos se sienten y creen que son los únicos que pueden ser salvos, por ser el pueblo escogido de Dios. Y sí, pero Cristo también tiene otro pueblo, son los gentiles.
ya hay una reconciliación entre esos pueblos. Todos podemos ser salvos. Pero la otra reconciliación que yo quiero que tú me entiendas es la reconciliación entre tú y Dios. Esa reconciliación que se había perdido con el pecado. Cuando tú te enojas con alguien, hermano, lo ideal es la reconciliación. Sin mencionar problemas, situaciones, discusiones, pretextos. Lo mejor es la reconciliación, diga conmigo. Lo mejor es la reconciliación. Esta reconciliación la vino a traer Cristo en su sacrificio para que tú y yo podamos acceder con el Padre, porque nuestra relación se había roto, se había quebrado por el pecado. Tú pecas, yo peco, y ya no hay algo parejito, ya no hay una comunicación con Dios. Pero el sacrificio de Cristo es el que está intermediando, es el que está en medio, el que te está diciendo: yo puedo hacer a que tú y el Padre se reconcilien a través de mi muerte. Cristo, hermano, trajo la reconciliación por medio de su muerte, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, aboliendo con ellas las enemistades. Derribando la pared intermedia de separación, la que yo le menciono. El velo fue roto, de arriba para abajo. Y todos podemos entrar ante el trono de la gracia, porque el Cordero abrió la puerta. Ahora, con ese sacrificio único y para siempre, podemos entrar ante el trono de la gracia, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. A través del sacrificio de Cristo, Él trajo la paz, hermano, pero no la paz del mundo, la paz que hay en tu corazón. Esa no te la da el mundo. No tienes por qué tener miedo, hermano, porque tú tienes que tener la paz de Cristo. La paz te dejo y la paz te doy. Yo no te la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón y ni tengas miedo. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios, hermano, a ambos en un solo ¿qué? Cuerpo. Mediante la cruz, símbolo de poder, podemos tener una reconciliación con Dios. Diga conmigo, una reconciliación. Matando en ellas todas las enemistades. Mire cuántos poderes a través de un símbolo, de una figura. Usted puede ver una foto y decir: ya me acordé de dónde me tomé esa foto con el gordo. Cuando tú ves la cruz, dices: esa cruz me trajo reconciliación con Dios. Sin ese sacrificio yo no tendría acceso al Padre. Si Cristo no hubiera muerto. La cruz, nadie nos la va a entender, hermano. Diga conmigo, nadie nos la entiende. La cruz, hermano, no necesitamos que nadie nos entienda, porque entre cristianos nos entendemos. A veces, hermano, la comunicación con tu pareja o tu esposo, tu esposo, decir pareja, me estoy refiriendo a la esposa, voy a decir que hay. Con la pura mirada ya no estamos entendiendo, ¿sí o no? Unos ojos de huevo con lente, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó lo que come el Popeye. Dame favor.
Con la pura mirada, mira. Con la cruz nos deben de entender. No es para que cada quien ya se vaya allá a Santo Domingo y se compre su crucecita, hermano, y se tatúe aquí una crucecita, no. La cruz, hermano, trae algo, un poder que no nos entienden. Y es una locura, una locura. Al decir locura, hermano, es una vida de fe. Tú con tu esposo viviste locuras. Si fuiste a la playa y seguramente te metiste a ver si ya no salías, una locura. Si te dijo, te reto algo, hazlo, y brincas como baboso y no sé, hermano, algo hiciste, una locura. Cristo hizo una locura. Cristo hizo una locura. Venir desde donde lo tenía todo. Qué locura tan más grande hizo Cristo. Morir por todos. Eso es una locura. Yo no sé cuántas locuras has hecho, ni por quién. A lo mejor te has arrepentido. Yo dejé a mis padres, eso fue una locura. También me siento igual, pero Cristo dejó a su Padre, a su trono, a su reino, a su poder como Dios. Eso es una locura grande, grandísima, que no podemos comprender. Y cuando tú ves la cruz dices, ¿cómo pudo ser posible que Cristo, siendo Dios, se haya convertido en siervo semejante a los hombres? Se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hermano. No escatimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Diga conmigo, se despojó. Locura. Eso es una locura lo que hiciste por nosotros. La cruz, hermano, representa locura. Diga conmigo, locura. Tenemos un Dios loco por ti y por mí. Un Dios loco dijo, ¿cómo le hago? ¿A quién se le hubiera ocurrido levantar una serpiente, hermano? ¿Por qué no dijo como estos ahorita? Pónganse el ungüento especial. Ponte la rosa de Sarón. No, una locura es levantar un asta con la misma serpiente. Eso es una locura. La cruz representa locura, hermano. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La cruz representa el poder de Dios. La muerte de Cristo representa el poder de Dios, hermano. Por eso la palabra de la cruz es locura. No la entienden, no entienden. ¿Quién va a entender a un Dios que dijo a mi hijo, el plan ya está hecho, vas a morir por ellos? ¿Qué locura es esta? A veces cuando nuestros padres dan una instrucción, ¿qué es esto? ¿Qué locura es esta? Imagínate, Cristo no dijo eso. Él bajó, con el poder bajó y dijo, yo muero por todos. Por eso está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. No lo entiende. La gente no entiende que Cristo vino a hacer una locura. Eso es un poder, porque no le importó lo que dijeran. No le importó lo que venía. No le importó el sufrimiento. ¿Dónde está el sabio, hermano? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Están más locos ellos. Están más locos ellos que nosotros, hermano. Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios.
mediante la sabiduría. Agradó Dios salvar a los creyentes por locura. A Dios, escuche, está escrito, le agradó salvar al mundo por locura. Di conmigo, gracias Dios por tu locura. Gracias Dios por tu locura, porque por tu locura somos salvos. Bendito sea tu nombre, Dios. Apláudale ahí a Cristo. Esto es una señal. Vayamos al pasaje que teníamos que estudiar. Juan capítulo 3, versículo 13 al 15. Esto lo pasaron los judíos, y cuando vino el tiempo de Cristo se cumplió. Cristo, hermano, se despojó de todo. Lo dejó todo por nosotros. Nadie subió al cielo sino el que descendió. Eso no se entiende, eso es locura. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está ¿en dónde? En el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea como levantado. Cristo, hermano, fue levantado con un solo propósito, porque el símbolo de la cruz trae poder, y el poder que representa el sacrificio de Cristo es que tú y yo tenemos vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No olvides, hermano, que ante este mundo pecaminoso, ante este mundo tan cruel, lleno de serpientes, escupidoras si quieres, necesitamos voltear y mirar y poner los ojos en Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, el que descendió, el que ahora está sentado a la diestra del Padre, hermano. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, nadie se muera ahí, hermano, con el veneno del pecado. No. Cada vez que tú reconozcas que Cristo fue levantado, vas a tener vida eterna.